Los temas que vamos a ver hoy son muy importantes, son las hemorragias de la primera mitad del embarazo y son muy frecuentemente preguntados en el ENAR, por eso hay que poner mucha atención. Bueno, doctores, el tema que vamos a ver hoy es aborto. Es un tema que vino en el ENAR 2022 y es muy preguntado. Esta se define como la pérdida del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o la expulsión del feto de menor de 500 gramos. Los factores que determinan la etiología del aborto son los siguientes, que son factores ovulares, que es la causa más frecuente del aborto en la población general, y es la presencia de anomalías ovulares, siendo las alteraciones cromosómicas el 50 al 60% de los casos, siendo la trisomía autosómica la anomalía más frecuente. Las más habituales son las que afectan a los cromosomas 16, 22, 21, 13 y 18, y la más rara es la trisomía que afecta al cromosoma 1. La frecuencia aumenta con la edad materna. La monosomía X o síndrome de Turner se asocia a edad materna más joven. También habrá triploidías y tetraploidías. Otras causas son las anomalías del trofoblasto, las mutaciones genéticas aisladas, los factores poligénicos y el envejecimiento de los gametos. Mientras que en los factores maternos suelen ser abortos euploides causados por infecciones como lo es el TORCH, toxoplasmosis, sífilis, rubiola, citomegalovirus, virus del herpes simple. También enfermedades crónicas graves, endocrinopatías como lo son la diabetes mellitus no controlada, el hipotiroidismo, deficiencia de progesterona, la desnutrición grave por un déficit de vitamina A o de ácido fólico, el tabaco, el alcohol, toxinas ambientales como lo son el arsénico, el plomo, factores inmunológicos como lo son los anticuerpos antifosfolípidos, el anticoagulante lúpico y los anticuerpos anticardiolipina están relacionados con una mayor tasa de abortos. El tratamiento de estas mujeres con heparina y aspirina en bajas dosis disminuye la tasa de los mismos. El factor uterino por mioma, síndrome de Asherman, malformaciones uterinas y la incompetencia cervical que puede ser por la insuficiencia cervicoísmica, que es la etiología más frecuente del aborto tardía de repetición. En la clínica se define mediante la exploración y los datos ecográficos. Como se puede observar en la amenaza de aborto, en la imagen de arriba a la derecha, es la aparición de una metrorragia en la primera mitad de gestación. Puede ir acompañada de dolor hipogástrico discontinuo leve y es frecuente entre el 20 al 25% de las gestantes. Aborta menos de la mitad y no hay daño fetal en los nacidos tras amenaza de aborto. La sangre proviene de vasos sanguíneos maternos paraplacentarios rotos y el orificio cervical interno permanece cerrado y por ecografía se confirma la vitalidad embrionaria o fetal. El aborto inevitable es un aborto inminente o en curso que cursa con hemorragia vaginal y orificio cervical interno abierto, como consecuencia de la dinámica uterina. El aborto consumado completo ya se ha producido la expulsión total de los restos, como se puede observar. Ya está el feto fuera de la cavidad uterina. El aborto diferido se ha producido la retención de una gestación no evolutiva en el útero durante varias semanas y existe riesgo de coagulopatías como la coagulopatía intravascular diseminada por liberación de las tromboplastinas placentarias, por lo que se pueden determinar productos de degradación del fibrinógeno y el diagnóstico se llevará a cabo mediante la prueba de embarazo y la ecografía. La prueba de embarazo que detectará la gonadotropina coriónica humana y se puede detectar a partir del noveno día hasta niveles de 25 unidades. Y en la ecografía se comprueba si existe viabilidad fetal. Bueno, aquí como podemos ver en la tabla los diferentes tipos de aborto, su presentación clínica y su tratamiento. En la amenaza de aborto, el cérvix estará cerrado, habrá viabilidad fetal sin actividad uterina y el tratamiento será reposo 48 horas, abstinencia sexual y etiológico. En el aborto en evolución, el cérvix estará abierto con un poco más de hemorragia y con actividad uterina. El tratamiento será en menos de 12 semanas de gestación legrado y en mayor de 12 semanas de gestación se induce con misoprostol. En el aborto diferido, el cérvix no tiene modificaciones, con presencia del embrión muerto sin frecuencia cardíaca fetal en la cavidad uterina
y el tratamiento será el mismo, menos de 12 semanas de gestación legrado y mayor de 12 semanas de gestación misoprostol. Y en el aborto completo el cervix está abierto, ya que hay una salida completa del producto y el tratamiento será vigilancia. Bueno, doctores, el tema que vamos a ver hoy es embarazo ectópico. Vino en el ENARM 2022 y es un tema muy preguntado. Este es un embarazo donde el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero y la localización más frecuente es en la trompa de falopio en un 95% de los casos. Los factores de riesgo pueden ser un uso de técnicas de reproducción asistida, antecedente de cirugía tubárica, EPI, uso de DIU y tabaquismo. La triada clásica es un dolor abdominal, sangrado transvaginal y amenorrea. El diagnóstico inicial se realizará mediante la clínica que es la triada clásica que ya les había mencionado, dolor abdominal, sangrado transvaginal y amenorrea, y el diagnóstico confirmatorio se realizará con una prueba de embarazo, la cual será positiva por una fracción beta de hormona gonadotropina coriónica humana, más un ultrasonido endovaginal en la cual se mostrará un útero vacío. Y en diagnóstico por imagen se puede confirmar al demostrar el signo de deslizamiento cuando se aplica presión suave sobre el cuello uterino con la sonda ecográfica durante la exploración transvaginal para descartar aborto en evolución con aborto retenido por el orificio cervical externo resistente. Y Ramanan describió el signo de látigo que se presenta como una típica correa de vasos que tiene un flujo de baja resistencia en el Doppler espectral que sugiere tejido trofoblástico. Ojo que esta fue pregunta en ARM 2022. Otros datos incluyen hipervascularización periférica del signo del anillo tubárico, denominado apropiadamente anillo de fuego. Así venía en el ENARM. El tratamiento médico para un paciente estable sin datos de sangrado activo será el metotrexato. Las indicaciones para su administración es en un paciente sin dolor o con dolor leve, ausencia de hemoperitoneo, determinación de HCG cuantitativa entre 6.000 y 15.000 miliunidades, ultrasonografía masa ectópica con diámetro de 40 milímetros y pruebas hematológicas, hepáticas y renales sin alteraciones. En caso de que haya inestabilidad hemodinámica, se le realizará una laparotomía exploratoria. En el caso de que necesite tratamiento quirúrgico en una paciente con paridad satisfecha, se le realizará salpingectomía. Y en una paciente con paridad insatisfecha, se realizará simplemente salpingostomía. Y por último tema, tendremos el embarazo molar. El término de enfermedad trofoblástica engloba una serie de patologías en las que hay una proliferación anormal relacionada con la gestación. Se ha visto cómo el trofoblasto invade el endometrio en busca de oxígeno. Cuando la vellosidad trofoblástica encuentra una zona rica en oxígeno, detiene su crecimiento. Si una zona de trofoblasto no tiene mesodermo fetal que produzca vasos sanguíneos, no hay una buena transmisión de oxígeno y la tendencia a la proliferación permanece, que es la enfermedad trofoblástica. La ausencia de vasos linfáticos permite que se acumule líquido extracelular, por lo que el tejido adopta una disposición quística y por lo tanto la enfermedad trofoblástica es quística y avascular. La incidencia será aproximadamente en 1 de 1500 embarazos. Y los factores de riesgo más probables son una mola previa en un 50% de los casos, un aborto previo en un 25% de los casos, y también tendremos otros factores como es el embarazo previo de término, embarazo ectópico previo y en mujeres mayores de 40 y 50 años. Bueno, y en la clasificación tendremos principalmente lo que es la mola completa y la mola parcial. La mola completa es la forma más frecuente de presentación y se caracteriza por la presencia de tejido embrionario y de amnios y la degeneración del tejido trofoblástico. Se origina como consecuencia de la fecundación de un óvulo con material genético ausente. El material genético del óvulo no se encuentra o inactivo, por ello la carga genética es exclusivamente de origen paterno. La mayor parte de los casos la fecundación se produce por un espermatozoide 23X que se divide dando un cariotipo 46XX y en un pequeño porcentaje de casos se produce la fecundación
por dos espermatozoides que serán 23X y 23Y, dando un cariotipo de 46XY. El riesgo de enfermedad trofoblástica es del 15 al 20% de los casos. Y en la mola parcial existe tejido embrionario y amnios, además del tejido trofoblástico con degeneración hidrópica, y existe material genético materno ahora sí, ¿no? Y el cariotipo es triploide como consecuencia de la fecundación del óvulo por dos espermatozoides, que darán una carga genética de 69XXY, y el riesgo de enfermedad trofoblástica es menor de un 4 a un 8% de los casos. El diagnóstico se basa en la clínica, en la exploración, en la ecografía y en la determinación de HCG. La producción de HCG es mucho mayor que en una gestación normal debido al desarrollo trofoblástico excesivo, incluso llegando al 1.000.000 de unidades, siendo de gran utilidad tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de la enfermedad trofoblástica gestacional. En la clínica, la paciente presentará metrorragia, que es el signo más habitual y el principal motivo de consulta. Puede ir acompañado de dolor hipogástrico. La expulsión de vesículas es un signo infrecuente, pero de aparecer es patognomónico. Náuseas, vómito e hiperemesis gravídica que se debe al incremento de los niveles de HCG. La preeclampsia ocurre en el 25% de las pacientes con mola y es una de las pocas circunstancias en las que esta complicación tiene lugar antes de la semana 20. El hipertiroidismo se explica por la similitud de la HCG con la TSH. En la exploración encontraremos un útero de tamaño mayor. Amenorrea es regular, simétrico y de consistencia blanda. Tumoraciones ováricas, que son los quistes tecaluteínicos y se deben a la estimulación ovárica de la HCG, que ocurren en el 30% de los casos y no requieren tratamiento ya que regresan espontáneamente al ser evacuada la mola. La ecografía será la técnica diagnóstica de elección y se observa cavidad ocupada por multitud de ecos de baja amplitud que corresponden al tejido trofoblástico proliferada. Será la imagen típica de copos de nieve. Sin embargo, el diagnóstico de certeza lo proporciona la anatomía patológica tras el legrado. El tratamiento consta de dos partes: la evacuación de la mola y el seguimiento posterior de la enfermedad. El tratamiento evacuador de elección es el legrado por aspiración, pero en mujeres con mayor riesgo de degeneración maligna, elevada paridad o en aquellas con deseos genéticos cumplidos y con más de 40 años, se practicará la esterectomía total con mola in situ y no está indicada la quimioterapia. El seguimiento se realizará mediante determinaciones semanales de HCG hasta la remisión completa, que es el cese de la hemorragia, útero involucionado, anejos normales y niveles normales de HCG durante 3 semanas. Después de la remisión completa, se harán determinaciones de HCG mensualmente durante 6 meses y bimensuales durante otros 6 meses. La exploración clínica se realizará cada 2 semanas hasta que se produzca la remisión completa. Se realizará radiografía de tórax en el momento de ser evacuada la mola para descartar afectación extrauterina. Se recomienda evitar el embarazo durante 1 año con la toma de anticonceptivos orales. Una gestación aumenta las cifras de beta HCG e impide saber si la enfermedad ha regresado. Y el inicio rápido de la quimioterapia si los niveles de HCG persisten.